Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, cuarto grado. Lección 4. Las riquezas de nuestro país. Explicarás la importancia de los recursos naturales de México. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Postales de Chihuahua. Iglesia de Krill. Cascada de Cusarare. El Divisadero. Chihuahua, Chihuahua. Hola, Donaji. Me llamo Jimena y vivo en la capital de Chihuahua. Te contaré que viajé en el Chepe, el tren que sale de mi ciudad y llega a Los Mochis en Sinaloa. Es un paseo muy bonito. El tren atraviesa la Sierra Madre Occidental, que aquí se llama Sierra Tarahumara, y está cubierta de bosques de pino. El tren hizo varias paradas para que viéramos los paisajes. Cuauhtémoc fue la primera. Es una ciudad importante por su producción de manzanas, queso y crema. Allí viven los menonitas. Mi mamá me dijo que son descendientes de alemanes y tienen tradiciones religiosas muy arraigadas. Otra parada fue Krill, que es la entrada a la Sierra Tarahumara. Aquí nos quedamos a dormir para conocer la cascada de Cusarare, que mide 30 metros y es de las más bonitas de Chihuahua. Continuamos el viaje y nos detuvimos en el Divisadero, un sitio famoso e impresionante. Ahí se juntan tres barrancas. En la estación Bauchivo bajamos a la barranca Urique, donde se encuentra el pueblo del mismo nombre. Y como su clima es tropical, hay papayas, sandías, limas y limones. Al día siguiente continuamos nuestro paseo y llegamos a Temoris. Esta parte del viaje también es impresionante, porque se observan barrancas, cañones y cascadas. Se atraviesan 89 túneles, infinidad de puentes y pueden verse 3 niveles en las vías. Después de pasar la estación del Fuerte, que es un pueblo colonial y fue un centro minero, finalmente llegamos a Los Mochis en Sinaloa, una ciudad cercana a la costa. Comimos mariscos que me gustan mucho. Al atravesar la Sierra Tarahumara, me di cuenta de por qué mi estado tiene la mayor superficie forestal del país, como nos dijo la maestra. Como puedes ver, mi entidad tiene muchas riquezas naturales. ¿Cuáles son las riquezas de tu estado, Donaji? Las riquezas de nuestro país. Comencemos. ¿Conoces las riquezas naturales de tu entidad, como lo hace Jimena? Elabora en tu cuaderno una lista de estas y compárala con otros compañeros. Desarrolla la siguiente actividad. Las siguientes imágenes ilustran el proceso que se sigue para elaborar las vasijas de barro en Oaxaca. Descríbelo en tu cuaderno y contesta las preguntas. Paso 1. Extracción del barro. Paso 2. Amasado del barro. Paso 3. Moldeo del barro en el torno. Paso 4. Cocimiento de las vasijas moldeadas. Paso 5. Producto terminado y decorado. ¿Con qué material elaboraron la vasija? ¿De dónde lo obtuvieron? Se elaboró de barro y se obtuvo del suelo arcilloso o barrialoso de las formaciones rocosas de la localidad. ¿Qué región o regiones naturales hay en Oaxaca? Hay regiones naturales de selva húmeda, selva seca, bosque mesófilo de montaña, bosque mixto de pino-encino, bosque de coníferas, matorral pastizal desierto, como lo observamos en el mapa. Aprendamos más. En lecciones anteriores estudiaste el relieve, los climas y las características de las regiones naturales de nuestro país, en las que existen recursos naturales que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La población aprovecha los recursos naturales de manera productiva, por medio de las actividades económicas. Los extrae, los transforma, los distribuye y los aprovecha de acuerdo con su disponibilidad. Por ejemplo, en los aserraderos se corta madera para fabricar muebles, como observamos en las imágenes. Desarrollo de la actividad. ¿Para qué utilizas el agua? ¿Qué tan importante es para tu vida? El agua se utiliza para beber, para la higiene personal, limpieza de la casa, de la escuela, entre otras actividades. El agua es muy importante para la vida, ya que muchas de las actividades de la vida cotidiana se realizan gracias al agua, y este vital líquido no puede ser sustituido por otro. Imagina un día sin agua. ¿Qué problemas tendrías?
Se podría tener deshidratación, no se podría lavar la ropa, ni preparar alimentos, ni regar las plantas, ni bañarse. Los sanitarios sin agua serían fuente de contaminación, que producirían enfermedades. El agua es el recurso más importante para la vida en el planeta, ya que los seres vivos dependemos de ella y nada puede sustituirla. Observa el uso que se le da en las siguientes imágenes. Uso agrícola, uso doméstico, vía de transporte, uso industrial. El agua es un recurso que no se encuentra distribuido de manera regular en el país. Algunos estados del centro y del norte son secos o muy secos, porque en ellos llueve poco. En cambio, los del sureste reciben casi la mitad del total de agua de lluvia. El agua dulce de los lagos, los ríos y los mantos subterráneos es un recurso que aprovechan los seres vivos. En México los ríos se utilizan como fuente de agua potable y para el riego en la agricultura. El agua de los ríos se almacena en presas y la fuerza del agua se utiliza para generar energía eléctrica, como en Angostura y Chicoacén en el estado de Chiapas e Infiernillo entre los estados de Michoacán y Guerrero. El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para la población que habita en regiones secas o muy secas. Brota en manantiales o se extrae mediante pozos de bombeo. Observa el mapa de la página 14 de tu Atlas de México. En él encontrarás información sobre las aguas subterráneas. Aguas subterráneas. Simbología. Zonas de recarga, infiltración. Zonas de agua subterránea con rendimiento alto. Pozos que extraen más de 40 litros por segundo. Zonas de agua subterránea con rendimiento medio. Pozos que extraen entre 10 y 40 litros por segundo. Zonas de agua subterránea con rendimiento bajo. Pozos que extraen menos de 10 litros por segundo. Las plantas hidroeléctricas generan una tercera parte de la energía eléctrica del país. Localízalas en el mapa de la página 13 de tu Atlas de México. Principales ríos, lagos, lagunas y presas. Principales ríos por vertiente. Del Pacífico, del interior y del Golfo de México. Principales presas por capacidad. Las aguas subterráneas son las que se encuentran bajo la superficie terrestre. La mayor parte proviene de lluvias que se filtran al subsuelo a través de las capas de arena, grava o piedras porosas para depositarse en mantos acuíferos, que son las fuentes de abastecimiento más importantes para la población, sobre todo de lugares áridos. El mapa muestra que la mitad del territorio nacional es zona de recarga, es decir, lugares que por sus condiciones climáticas y del suelo son propicios para la filtración de agua. Las zonas con mayor rendimiento de extracción de agua están en el sureste y en la mesa del centro del país, mientras que en el este y en el norte se encuentran zonas de agua subterránea con un rendimiento medio y bajo. ¿Cuáles son los estados donde se localizan las zonas de recarga? Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Qué tipo de rendimiento tiene la entidad donde vives? La respuesta dependerá del estado donde vivas. Por ejemplo, Guerrero tiene zonas de rendimiento alto, medio y bajo, como observamos en el mapa. Indica 3 entidades federativas con zonas de aguas subterráneas con rendimiento bajo: Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Elabora un folleto sobre aguas subterráneas. Puedes incluir contenidos como los siguientes: explicación de qué son las aguas subterráneas y cómo llegan a los mantos acuíferos, o dibujos en los que representes la filtración de agua de lluvia y los problemas ambientales, sociales y políticos que pueden generarse por la escasez de agua. Folleto sobre aguas subterráneas.
filtración del agua y problemas ambientales por la escasez y contaminación del agua. Y con esto concluimos la actividad del mapa. Los géiseres a la izquierda y los manantiales a la derecha son manifestaciones que presentan las aguas subterráneas. 4/5 partes del agua que requiere la Ciudad de México provienen del subsuelo. Siguiente actividad. Observa en tu Atlas de México la página 13. Principales ríos, lagos, lagunas y presas. Y contesta en tu cuaderno lo siguiente. ¿Qué ríos hay en tu entidad? ¿Qué ríos conoces? ¿Cuáles lagos, lagunas o presas se localizan en tu entidad? ¿Conoces alguno? Estas respuestas dependerán de la entidad donde vivas. Organizados en equipos, investiguen de dónde viene el agua que consumen. Presenten su trabajo en un periódico mural. Identifica los ríos, lagos, lagunas y presas en tu entidad. Exploremos. En parejas comparen los mapas de las páginas 13 y 56 de su Atlas de México. Página 13. Principales ríos, lagos, lagunas y presas. Página 56. Generación de energía eléctrica. Porcentaje de generación de energía eléctrica. Hidráulica 42.4%, eólica 19.2%, geotérmica 11.6%, nuclear 7.4%, solar 7.4%, otros 12%. Identifiquen la central hidráulica de su entidad o la más cercana a ella. Esta respuesta dependerá de la entidad donde vivas. Por ejemplo, en Guerrero, la central hidráulica más cercana es el Infiernillo, ubicada entre Michoacán y Guerrero. Localicen el río que alimenta a esa central hidráulica. Esta respuesta dependerá de la entidad donde vivas. Por ejemplo, en Guerrero, el río Balsas alimenta a la presa El Infiernillo. Imágenes de la presa La Angostura. A continuación te damos ejemplos de cómo cuidar el agua de manera fácil y sencilla. Recomendaciones para cuidar el agua. Diles a tus papás que reparen las fugas, goteras y desperfectos en el inodoro para evitar un gasto innecesario de agua. No dejes abierta la llave del agua mientras te cepillas los dientes, lava los platos o te enjabonas el cuerpo en la regadera. Utiliza la lavadora en su carga máxima de ropa y en ciclos cortos de lavado. Usa los programas de lavado de bajo consumo de agua. Cuando esperes a que salga el agua caliente de una llave o de la regadera, puedes llenar recipientes con el agua fría y utilizarla para otros fines. Riega el jardín por la tarde para evitar la rápida evaporación que ocurre durante el día. Al adquirir plantas para el jardín, prefiere las adaptadas al clima del lugar donde vives, en lugar de plantas con mayores requerimientos de agua. Lava el coche en casa con cubetas de agua en lugar de usar la manguera. Platica con el grupo y con tu familia sobre cómo cuidar el agua en la escuela, la casa y en la localidad. El suelo que piso me da de comer. El suelo es un recurso compuesto de varias capas que contienen minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros, y materia orgánica en descomposición, que le sirve a las plantas para nutrirse y crecer, como lo observamos en la imagen. Una de las capas sirve de depósito de carbono, otros nutrientes para las plantas, fósforo, potasio y nitrógeno, y materia orgánica. Otra de las capas sostiene los ecosistemas forestales y cultivos. Es el hábitat de las bacterias que transforman la materia orgánica para que se nutran las plantas. Importancia de los suelos. Generalmente los suelos de los bosques están poco desarrollados y presentan un alto contenido de materia en descomposición que se conoce como humus. En las selvas, los suelos pierden sus nutrientes, ya que la gran cantidad de agua que escurre se los lleva. Los suelos de las regiones secas son pobres en vegetación debido a la falta de agua. Suelo de bosque humus, suelo de selva, suelo de la región seca. Los suelos tardan cientos y a veces miles de años en formarse, pero se degradan con rapidez. Cuando se tala la selva o cuando el agua de lluvia cae de forma directa al suelo, este se erosiona, lo que puede originar su pérdida. También se erosiona y contamina debido a las actividades humanas.
tala de árboles, erosión fluvial, contaminación por actividades humanas. En México en 2015, más de la mitad de los suelos del país estaba erosionada, como resultado del daño que provocaron las actividades económicas. Es necesario restaurarlos para hacerlos útiles una vez más. Desarrollo de la actividad. Observa en la siguiente gráfica las actividades humanas que degradan los suelos en México y contesta en tu cuaderno. ¿Cuál es la actividad que afecta más el suelo? La agricultura y el sobrepastoreo, con un 17.5%. ¿Cuál es la que menos lo afecta? La que menos lo afecta es la actividad industrial, con un 0.5%, como lo observamos en la gráfica. ¿Cuál o cuáles de las actividades se desarrollan en el lugar donde vives? Esta respuesta dependerá del lugar donde vivas. Elige una o dos de las actividades y escribe en tu cuaderno cómo consideras que afectan al suelo. Una de las actividades que causa mayor degradación y pérdida de suelos es la agricultura, debido al uso de fertilizantes, los cuales eliminan los nutrientes y porque una vez sin cubierta vegetal natural o cultivada, el suelo queda expuesto y se erosiona por el agua, el viento o el hielo, como lo observamos en las imágenes. El sobrepastoreo, originado por la ganadería extensiva, es un factor de presión que acelera la degradación del suelo. Lo afecta de manera directa debido al pisoteo continuo y de manera indirecta a través de la pérdida o degradación de la cubierta vegetal, que lo deja expuesto a los agentes erosivos como agua y viento, como observamos en las imágenes. Investiga cómo perjudican el suelo las actividades humanas del lugar donde vives y expone ante el grupo los resultados. La actividad humana influye constantemente en el funcionamiento del suelo, casi siempre vulnerando su fertilidad. Repercute en forma directa y negativa cuando se talan bosques, cuando no se rotan los cultivos ni se deja descansar el suelo y se concentra el ganado en espacios reducidos. Los recursos vivos. La variedad y la riqueza de plantas y animales que habitan en las regiones naturales conforman la biodiversidad del país. Esta se integra por el número de especies animales y vegetales que conviven en un área geográfica determinada, como lo observamos en la imagen. En el planeta existen más de 200 países. Sin embargo, solo 12 tienen una gran diversidad biológica y en conjunto albergan más de 2/3 partes de la biodiversidad del planeta. Este grupo de países megadiversos está integrado por México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, República Democrática del Congo, Madagascar, China, India, Indonesia y Australia, como observamos en la imagen. Se estima que en nuestro país se encuentra una 1/10 parte de las especies de plantas y animales del planeta. Además, ocupa uno de los primeros lugares en diversidad de plantas, anfibios y reptiles, como observamos en la imagen. México cuenta con una gran biodiversidad de especies animales, pero muchas se encuentran en peligro de extinción, debido, entre otras causas, a la caza indiscriminada. También varias especies han desaparecido. La fauna es un factor importante en el equilibrio ecológico y ambiental de nuestro planeta. Cuando una especie desaparece, se rompe la cadena alimentaria y se afecta al ecosistema al que pertenecía. Desarrollo de la actividad. Organizados en equipos, investiguen si hay especies animales o vegetales en peligro de extinción en su municipio. Elaboren carteles y anoten la información en textos, como si se tratara de la sección Un dato interesante. Ilústrenlos con mapas e imágenes y colóquenlos en su salón. Como ejemplo, el jaguar en peligro de extinción. La vegetación es un recurso natural renovable muy importante, ya que ofrece beneficios como los que se muestran en la siguiente imagen. Los árboles regulan la temperatura al interceptar la luz del sol y agregar humedad al ambiente provocando lluvias. Como observamos en el esquema, una vez que llueve, inicia el proceso de filtración. El agua es retenida por las plantas, escurre y se infiltra al subsuelo llenando los mantos acuíferos,
como observamos en la imagen. La vegetación es fuente de alimentos. Los árboles transforman el dióxido de carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis, retienen el polvo, las impurezas y disminuyen la velocidad del viento, previniendo así el desgaste del suelo. Las siguientes imágenes ilustran recursos naturales y productos que se obtienen de las principales regiones naturales del país. Por ejemplo, de los bosques se obtiene la madera, del cual se transforma en libros, sillas y lámparas. De las regiones secas se obtiene la sábila, la cual se transforma en hilo y cremas de sábila. De las regiones tropicales se obtienen frutas y también madera, de las cuales se transforman en otros productos. Completa el siguiente cuadro con ayuda de las imágenes anteriores y el mapa División Territorial de tu Atlas de México, página 76. Recursos naturales, árboles, de los bosques de coníferas y encinos. Producto que se obtiene, papel, muebles, casas de madera, juguetes, cuadernos, lámparas de madera, alimentos, entre otros. Entidad o entidades donde se encuentra: Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México. Recursos naturales, plantas, del matorral y pastizal. Producto que se obtiene, cremas, hilo, remedios herbolarios, mecate, ropa de telar, alimentos, entre otros. Entidad o entidades donde se encuentra: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Recursos naturales, suelo, árboles y plantas, de la selva húmeda y seca. Producto que se obtiene: frutas, vegetales, jarabes, productos diversos de madera. Entidad o entidades donde se encuentra: Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Campeche. La vegetación no solo proporciona alimento, de ella se obtiene la mayor parte de las sustancias empleadas en la elaboración de medicamentos. La fauna es un recurso que se utiliza desde los orígenes de la humanidad, pues antes de que se desarrollara la ganadería, la caza satisfacía las necesidades de alimentación, carne y de vestido piel. Con el tiempo algunas especies animales se domesticaron y ya no solo sirvieron de alimento, sino que desarrollaron funciones de vigilancia, compañía, ayuda y fuerza de trabajo. Apliquemos lo aprendido. Observa los siguientes objetos y anota en las líneas qué recurso natural se utiliza para su elaboración y de qué región natural se obtienen. Los lápices, las resinas y el papel se obtienen de la extracción y transformación de maderas, obtenidas de los bosques y selvas. Averigua cuáles son los recursos naturales del lugar donde vives. Elige uno e investiga dónde se encuentra, cómo lo obtienen, qué se elabora con él y qué personas trabajan en este proceso. Ilustra cada respuesta en los recuadros de abajo. Aquí un ejemplo del recurso natural la plata. Lo que aprendí. Laura vive en Sinaloa y está muy emocionada porque junto con sus papás visitará a sus abuelos en Tecomán, Colima. Cuando los vea, quiere enseñarles un esquema que hizo en la escuela sobre la diversidad natural de Tecomán. En equipo, seleccionen una entidad del país que les interese y que sea diferente a la de ustedes. Después, comenten el esquema que realizó Laura y elaboren uno del estado que seleccionaron. Usen como referencia el siguiente y lo que aprendieron en el bloque. Anoten el nombre del estado al centro y las palabras diversidad natural y recursos naturales. Revisen lo siguiente. La lección de su texto que les permite identificar las formas del relieve. El mapa de la página 19 de tu Atlas de México. La localización de la cuenca hídrica que pertenece al estado seleccionado. La lección donde estudiaron los recursos naturales de México. Aquí un ejemplo de la diversidad cultural y recursos naturales de Yucatán. Lección de su texto que les permite identificar las formas del relieve. Lección 1 del bloque 2. El mapa de la página 19 de tu Atlas de México. Las regiones naturales. La localización de la cuenca hídrica que pertenece al estado seleccionado. Lección 2 del bloque 2 y páginas 13 y 14 del Atlas de México. Lección donde estudiaron los recursos naturales de México. Lección 4 del bloque 2.
Mis logros. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. La selva más grande de México es la de Montes Azules, también conocida como selva lacandona. El calor y las lluvias abundantes han dado lugar a que esta reserva presente la mayor diversidad en cuanto a vegetación y fauna se refiere. Por ejemplo, las 300 especies de árboles que alcanzan los 35 metros de altura y algunas plantas propias solo de México. La fauna, no menos impresionante, presenta la mayor abundancia de especies de mamíferos terrestres de todo el territorio mexicano, como el jaguar. Entre lo verde de la vegetación destacan pinceladas de rojo y azul, colores característicos de las guacamayas. Entre los reptiles y anfibios se han catalogado 109 especies y hay gran variedad de insectos. Por las características que acabas de leer, ¿en cuál de las siguientes entidades ubicarías la reserva de los Montes Azules? En Chiapas. Por las características listadas, México está considerado como una de las naciones que integran el grupo de países megadiversos. Las condiciones climáticas dan lugar a que en esta región se formen arroyos y existan ríos caudalosos. Observa el mapa y encierra en un círculo la respuesta correcta. Es uno de los ríos fronterizos más caudalosos de México, Usumacinta. Sirve de frontera hasta el litoral del Golfo de México y contribuye con su caudal para el cultivo de riego en la región de pastizales del país, Río Bravo. Debido a la caza indiscriminada, varias especies animales están en peligro de extinción. Se utilizan como fuentes de agua potable y para riego en la agricultura, ríos. Este tipo de agua es la principal fuente abastecedora para la población que vive en las regiones secas, subterránea. Está conformada por la variedad y riqueza de plantas y animales, biodiversidad. Es una sustancia compuesta por minerales y materia orgánica en descomposición, humus. En este tipo de centrales se genera energía eléctrica con el agua, hidroeléctricas. Sucede cuando cae el agua de lluvia directamente al suelo sin vegetación, erosión. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.